Estamos en Ampliación de Noticias y recibimos en este momento a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República, a quien le agradecemos su presencia con nosotros esta mañana. La Cancillería, recordábamos hace unos instantes, ha informado el día de ayer que convocó al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en nuestro país para transmitirle lo que el gobierno de la presidenta Boluarte considera su extrañeza por el pronunciamiento de esta institución internacional sobre la investigación que realiza el Congreso a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hay voces desde el Parlamento, como la del congresista Jorge Montoya, en representación de la bancada de Renovación Popular, que ha dicho que deberíamos retirarnos. Hay un proyecto que ha presentado para que el Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recuperar lo que él considera es la soberanía nacional en la resolución de conflictos. El tema es que el asunto va escalando y hemos invitado al señor Rodríguez Mackey para que nos dé su punto de vista y cuál debería ser la postura más adecuada, serena y responsable en este tema. Bienvenido, muchas gracias. Mávila, muchas gracias por la invitación, Fernando. A ver, ¿fue una intromisión o no fue una intromisión de Naciones Unidas este comunicado que hizo exhortando al Congreso o expresando una preocupación por lo que consideraban podría ser un exceso del Congreso? Lo fue. Primero porque existe una resolución de las Naciones Unidas, la 2131 de diciembre de 1965, que es categórica, literalmente categórica al decir que la prohibición de involucrarse en los asuntos internos de un Estado es la naturaleza de la injerencia que en aquellos tiempos, en los años de la Guerra Fría, también querían ingresar estados u organizaciones en el derecho interno del Estado. Pero, a ver, el derecho interno del Estado, permítame hacer una repregunta. Es westfaliano. De acuerdo, pero le planteo una situación. Cuando han ocurrido excesos, como por ejemplo la disolución de la Asamblea Nacional en Venezuela o en otros países donde nosotros claramente vemos un comportamiento autoritario camino a una dictadura, uno siempre le reclama a Naciones Unidas, ¿por qué no hablan? Uno dice, ¿dónde está la ONU para expresar su preocupación por lo que consideramos es una destrucción del sistema democrático, una afectación al sistema democrático, a las garantías que deben tener los ciudadanos para el ejercicio? ¿Por qué en este caso sí es un exceso? Hay dos cosas para las cuales es una intromisión. Primero, porque pone el cliché directo y se refiere, califica, en su opinión, a la separación de poderes. Ayer lo decía en clase, la separación de poderes de Montesquieu no fue pensada para Europa, no, fue pensada para Francia, para el país, es puramente derecho interno. Entonces, allí solamente te das cuenta, en el fondo, que se involucra en un asunto que en estos momentos hay una pugna, como sabes, entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Ni siquiera lo aborda en mi columna porque ni siquiera era objeto, porque lo que teníamos que ver era el tema internacional. Entonces, ahí no puede hacerlo y preocuparse porque puedan ser removidos. ¿Cómo va a preocuparse porque puedan ser removidos? Eso no le compete. Ese tipo de preocupación no está en lo que tú acabas de poner como ejemplo. Y en segundo lugar, no es lo mismo la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mávila, que es el foro planetario. La próxima semana la presidenta va y todos los jefes de Estados van. Así es. Hablan, todos cruzan opiniones. Allí no hay injerencia de nada porque todos están en un nivel plano. En cambio aquí es el Estado al que ha ingresado un pronunciamiento. Ni siquiera es una resolución de las Naciones Unidas, es un pronunciamiento. O sea, es una instrumentalización impertinente que impacta el principio de soberanía que te decía que es westfaliano, que hay que cuidar porque todo esto está provocando y generando una relativización, Mávila, del concepto de la soberanía que siempre ha sido petro y absoluto como garantía del Estado. Los poderes del Estado han reaccionado de dos maneras. Por un lado, el gobierno de la presidenta ha dicho:
Nos sentimos sorprendidos, estamos extrañados con la actitud que ha tenido el representante de nuestro país de Naciones Unidas. También está la reacción del Parlamento o de algunos parlamentarios. No generalicemos, como citaba yo el caso del señor Montoya, que dice: tenemos que recuperar la soberanía nacional y por lo tanto presento un proyecto para que el Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado para usted? Ahí tiene dos posturas distintas. Sí, a ver, primero decirte que cuando el congresista se refiere a que el Estado debe recuperar soberanía, está diciendo bien, porque todo el mundo cree que la pérdida de soberanía es territorio, como se miraba clásicamente. No, la pérdida de soberanía es capacidad. Si todo el mundo se mete como Pedro en su casa en el Estado peruano, estás perdiendo soberanía. ¿Naciones Unidas se ha metido como Pedro por su casa? En este pronunciamiento, por supuesto que sí. Por eso yo espero que en Naciones Unidas la Presidenta de la República pudiera tener un párrafo dedicado al principio de no intervención que en 1960 el propio Raúl Porras Barrenechea consagró impoluto, inquebrantable, que el Perú ha defendido siempre. Señor Rodríguez Mackey, a mí me llama la atención que usted esté citando la resolución 3565. No, 2131, por favor. 2131. De 1965. 20 de diciembre. En todo caso, la de la inadmisibilidad de la injerencia es el 65, la 3565, promovida por la Unión Soviética, como usted sabe mejor que yo seguramente. Muy bien. Pero sabemos que hay una resolución de la Asamblea de la ONU condenando la invasión rusa de Ucrania. Sí. Y cuando el representante coordinador de la ONU en Cuba o en Venezuela, que no quisieron aprobar esa resolución, recuerda que hay una resolución de la ONU, ¿eso es injerencia en la política interna cubana? No. Tengo que volvértelo a decir, perdóname, Fernando. Por favor. No debes confundir una resolución que surge de un espacio global, que surge de las entrañas de una asamblea general donde hay un debate, de un pronunciamiento. Un pronunciamiento hecho por la coordinación. Eso, señor. Lo que yo digo lo que es te que quiero decir es que la naturaleza, perdóname, Fernando. Los votos de la asamblea. Perdóname, la naturaleza jurídica de una resolución tiene absoluto carácter recomendativo. Los pronunciamientos son atípicos, amorfos, no constituyen la práctica de las Naciones Unidas, déjame decírtelo. O sea, estamos lo que está cuestionando es el comportamiento del representante aquí. Exactamente, es el comportamiento del representante. Por eso dije en mi columna, y lo digo ahora, mira, yo lo recibí en mi despacho como canciller, me pareció muy afable. Con el tema personal, nada, nunca hablo de persona. Pero comprenderás Estamos hablando del señor Igor Garofolic. Pero comprenderás que lo que ha hecho lo descalifica. ¿Qué significa la descalificación? Que su actuación se vuelve impertinente porque produce, ¿no es cierto?, laceración interna y él ya no va a poder tener una acción eficaz y efectiva en provecho de los objetivos de las Naciones Unidas, que está consagrada en la Carta de San Francisco, y que el artículo 2, inciso 7 de la más importante y ecuménica carta que firmó Alberto Ulloa Sotomayor cuando lo hizo por Perú en el año 45, el 24 de octubre, dice claramente el principio de no intervención consagrado por esta pletórica unidad planetaria. ¿Cuál es su postura? Sí. ¿Tenemos un minuto más o vamos a la pausa? ¿Corte? Ya, vamos a ir a la pausa, pero quisiera que al volver nos dé su opinión sobre la salida que ha propuesto el congresista Montoya, que además no es exclusiva del congresista Montoya, porque últimamente hemos escuchado muchas voces en ese sentido. Yo mismo lo he dicho hace buen tiempo. Sí, hay un sector, además de la opinión pública, que considera que ya es momento de cortar porque se ha ideologizado el sistema de justicia interamericano y que bueno, que es momento de marcar una posición. Se ha politizado y adoptó, dice el congresista Montoya, una ideología de izquierda, cuyas sentencias han resultado contrarias a los intereses del Estado. Queremos preguntarle lo que el pronunciamiento hecho por el coordinador residente de la ONU en el Perú dice o hace recordar resoluciones del año 85 de la ONU, que pone entre comillas,
Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Está recordando el señor Garafulich esta resolución y concluye: solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas. ¿Dónde está el pecado, señor Rodríguez Mackey? El pecado ni siquiera venial, mortal, que no lo estás diciendo, Fernando, porque está... Estoy leyendo el texto final. Te voy a decir, es que no has visto la otra parte. Sí, he leído todo. Él expresa una preocupación. Sí. Mira la diferencia con Kosovo, Malvinas, que has referido hace un instante, que ya te expliqué la diferencia. La preocupación por un proceso de investigación. Cuidado con eso. Sumaria, no se olvide de ese objetivo. Sí. ¿Quién podría oponerse a un proceso de investigación? No hablemos de remoción, ¿ya? A la investigación. Decir que me preocupa que investiguen, eso es demasiado. Si acá en el derecho interno es demasiado, comprenderás que desde afuera es una bomba atómica. Usted lo que está defendiendo es, la prerrogativa que tiene el Congreso para investigar a la Junta. Ni siquiera hablo del Congreso, no me involucro en el Congreso ni en la Junta. Yo me quedo en que el coordinador residente de las Naciones Unidas, que con el respaldo del Alto Comisionado de Derechos Humanos, es la misma camiseta, vale. Por favor, no pueden ingresar a hacer una calificación de preocupación porque vaya a haber una investigación. Eso no pueden hacer, porque ahí está la colusión con el principio de soberanía del Estado. Por eso quedó descalificado. Y entonces, ante una descalificación, la Cancillería no puede citar para que tome café, para que tome té, sino para decirle: mire, usted con esto lo único que ha hecho es hacer que todo el sistema interno se altere. La ONU, a través de su supranacionalidad, que son cortes, y de su sistema mismo, no pueden polarizar el derecho nacional o interno. Están, según el espíritu de la Carta, para provocar lo contrario, que es la unidad, el consenso, la certidumbre, la tranquilidad, el mantenimiento de la paz. Le pediría una respuesta en corto, antes de que el tiempo nos gane, por favor, sobre esta postura del Congreso, concretamente el proyecto presentado por el señor Montoya. ¿Debe el Perú retirarse del sistema internacional de justicia? Lo creo firmemente, lo he dicho, Mávila, hace ya muchos años, desde cuando escribí en Correo. Creo que el Perú debería hacerlo, pero yo lo he dicho por una sola razón concreta. Hay que aplicar en el Perú la pena de muerte para los violadores de menores de edad que mueren como consecuencia del ultraje. Todos los días se viola. El Perú se anarquiza y estamos atados porque el artículo 4 impide la aplicación de la pena de muerte. Queremos, Fernando, perdóname, con esto acabo. Queremos que venga un ultrarradical de derecha o de izquierda y lo ponga en la palestra, hagámoslo mejor en democracia como corresponde. Muy bien, hemos comprendido su punto de vista. Es porque usted quiere que se reinstaure la pena de muerte en el Perú, que cree que hay que separarnos del sistema interamericano de derechos humanos, de manera que no es llover, sino llueve sobre mojado cuando se produce este pronunciamiento del coordinador residente de la ONU en el Perú. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, señor ex canciller.